En la clase de hoy vamos a comenzar los procesos de ejecución, tanto ejecución de sentencias como juicio ejecutivo. El tema que me abocaré hoy es el juicio ejecutivo, dejando para las próximas clases el tema de ejecución de sentencias. No obstante, vamos a ver las diferencias y similitudes. Y bueno, para comenzar, lo que sí debemos tener en cuenta es que dentro de los procesos de ejecución tenemos modalidades que se centran sobre todo en la rapidez de los procesos. Y la diferencia sustancial entre estos dos tipos de procedimiento está dado nada más y nada menos que con respecto al título base, que es el que va a determinar justamente cuál va a ser el fundamento de esta acción. En el proceso ejecutivo vamos a tener, como lo dice el mismo nombre, el título ejecutivo. Y en el proceso de ejecución de sentencias, el título ejecutorio. La diferencia entre ambos títulos es sustancial, siendo que el título ejecutorio se basa en la ejecución de sentencias y además se caracteriza por provenir de una declaración de certeza anterior, no de verosimilitud, de certeza. Esto es justamente lo que nos faculta a constituir el título en sí mismo, de la ejecución forzada para el título ejecutorio. Generalmente, en los títulos ejecutorios, es esa declaración que puede resultar de la actividad jurisdiccional, como por ejemplo una sentencia, un laudo o un acuerdo celebrado en sede arbitral o de mediación. También esta declaración puede resultar de la voluntad de las partes en una transacción o una conciliación homologados judicialmente, por lo cual de aquí deviene esta certeza o esta declaración de certeza que es constitutivo del título ejecutorio. Y la sentencia no distingue el carácter que tiene, porque puede ser declarativa, de condena u homologatoria, si bien es necesario acreditar la falta de cumplimiento para dar paso a esta ejecución forzada. Todas estas características que hemos dado es lo que constituye un título ejecutorio, ¿sí? Y justamente cuando hablamos de las sentencias que se pueden ejecutar a través de estos medios, pueden ser sentencias nacionales o internacionales, y deben tener justamente dos características más, es que la sentencia se encuentre consentida y ejecutoriada. ¿Qué es el juicio ejecutivo? Ahora, adentrándonos completamente. El sistema adjetivo, el sistema procesal que nosotros tenemos y donde tenemos dentro de los procesos especiales al proceso ejecutivo, tiene la particularidad de que no es efectivamente como se pensó en sus comienzos. Es decir, la idea de mantenerlo como un proceso de ejecución, donde tenía un procedimiento veloz o rápido, pero se ha insertado una etapa de conocimiento que le ha privado de esa rapidez o eficacia. ¿En qué sentido? De que existen, de acuerdo a qué tipo de título o a qué tipo de excepciones se plantean, de que puede darse una etapa probatoria breve. Y además, esta procedencia de la acción ejecutiva está sujeta a la existencia justamente del título ejecutivo. La característica de ser un procedimiento que recién comienza a ejecutar cuando el título ha superado esta etapa de admisión. La etapa de admisión va a ser aquella que va a cotejar si este título comprende o ha cumplido con todos los requisitos esenciales, intrínsecos o presupuestos esenciales para constituir un título ejecutivo completo y poder ser así asignarle este proceso tan particular como es el juicio ejecutivo. En definitiva, no es un proceso de conocimiento ni tampoco es un proceso de ejecución. Es un proceso justamente ejecutivo porque, como dijimos antes, esto tiene que ver con el título que se ejecuta. Título ejecutivo. Y aquí tenemos la gran particularidad que nos da el artículo 523, que es el que menciona en forma ordenada y enunciativa cuáles son los títulos ejecutivos que son susceptibles de iniciar mediante este proceso. Lo que debemos saber es que todo título ejecutivo es creado por ley
y se encuentra además en el Código Civil y Comercial. Fíjense ustedes que el 523 comienza enumerando el instrumento público presentado en forma, siguen instrumentos privados suscritos por el obligado, y fíjense después, reconocido judicialmente o cuya firma estuviera certificado por un escribano. Seguimos con una confesión de deuda líquida ante el juez, la letra de cambio, factura conformada, vale o pagaré, el cheque, que son todos creados por la ley. Existe una ley especial que determina cuáles son los requisitos intrínsecos y extrínsecos, tanto de la letra de cambio, del pagaré. Existe una ley que es la ley de cheques, donde también contempla cuáles son estos requisitos para su composición, cuál es, digamos, el contenido de fondo que debe tener este título, que son todos títulos negociables y que sirve justamente para dar esta circulación que se necesita en toda relación jurídica comercial. También tenemos la constancia de saldo deudor, de la cuenta corriente bancaria, y también tenemos el crédito por alquileres o arrendamiento de inmuebles y los demás títulos que tuvieron fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial. El artículo siguiente, el 524, contempla el crédito por expensas comunes. Fíjense lo que decíamos en un comienzo: el juicio ejecutivo, el título ejecutivo y los presupuestos. Dentro de su admisibilidad intrínseca y contemplada en el artículo 520, tenemos la obligación de dar sumas de dinero. Todo título ejecutivo debe tener esa declaración de obligación justamente de entregar una suma de dinero. Si tenemos un título ejecutivo que no implica entregar una suma de dinero, no tenemos un título ejecutivo. Así que ese sería un poco la interpretación que tenemos. Siempre tienen que ser obligación de dar sumas de dinero, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, teniendo en cuenta, el artículo siguiente lo menciona, que en caso de iniciarse alguna acción con una suma de dinero en moneda extranjera, deberá transformarse en su equivalente o liquidarse al equivalente de acuerdo a la cotización del Banco Central al día del inicio de la demanda o como estableciese el juez en el proceso. Otro de sus requisitos intrínsecos o presupuesto es la suma líquida fácilmente liquidable. Esto que implica que deba ser una suma que se pueda fácilmente liquidar, es decir, que con una operación simple o un simple cálculo, y generalmente está en carga del actor de poder hacerlo. Si fuese que se inicia y el juez interpreta que es fácilmente liquidable, lo va a poder absorber, digamos, o tomar en cuenta este título ejecutivo. En el caso de que no sea una suma fácilmente liquidable, entonces tampoco estamos frente a un proceso ejecutivo, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué hacemos en este supuesto. La deuda debe ser exigible. Que sea exigible, ¿qué implica esto? Que debe tener el plazo vencido, que debe haberse constituido en mora. Y además, puede ser que el plazo esté vencido y que esté en mora, pero puede ser que ese título esté sujeto a una condición. Por lo tanto, también que debe darse en este caso el cumplimiento de esa condición. Cuando dijimos obligación de dar sumas de dinero con suma líquida o fácilmente liquidable, estábamos hablando de que son justamente estos presupuestos lo que dan la característica esencial del título ejecutivo y que pueda ser tramitado en este proceso tan particular del juicio ejecutivo. En el caso de que la obligación no contemple sumas de dinero o que no sea fácilmente liquidable, tendremos que utilizar otro tipo de proceso. Y ahí nos centraremos al proceso de conocimiento, que ya conocemos, que hemos visto con su demanda, con su contestación, con sus excepciones y defensas, con todo su proceso probatorio y todas las pruebas que pueden ofrecerse y producirse, y teniendo una sentencia de carácter material. Entonces, acuérdense que en el juicio ejecutivo, el título ejecutivo, diferente del título ejecutorio que hemos visto, tiene estos presupuestos: la obligación de dar sumas de dinero, la suma que sea líquida y fácilmente liquidable, la deuda exigible
exigible, con plazo vencido o mora, y que la condición sea cumplida. ¿Cuáles son los títulos que traen aparejada ejecución? Ya lo hemos visto. Y vamos a, no vamos a tomar cada uno de ellos, lo voy a dejar para que ustedes después lo puedan estudiar más profundamente. Y sí me voy a detener en algunos de ellos que por ahí sí suene de alguna forma más relevante renombrarlos en este acto. El instrumento público presentado en forma. A ver, nos vamos a remitir al Código Civil y Comercial, donde tenemos las diferentes o los diferentes contratos que pueden hacerse por este tipo de instrumentos. En particular, la gran prioridad lo tienen todos los actos jurídicos realizados con inmuebles. Por eso cuando hablamos de la hipoteca, ¿sí? Si tenemos un contrato mutuo donde tenemos una garantía real, debería hacerse por escritura pública, ¿sí? Por eso cuando hablamos del instrumento público presentado en forma, pero siempre que contengan, que tengo que ver los presupuestos, que contenga la obligación de dar sumas de dinero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el instrumento público presentado en forma debe contener justamente la obligación de dar sumas de dinero. El instrumento privado, fíjense que dice suscripto por el obligado y reconocido judicialmente, cuya firma estuviese certificado por escribano con intervención del obligado y registrada la certificación en el protocolo libre de requerimientos. Acá está hablando de instrumentos privados, tanto firmados por las partes sin certificación de escribano y con certificación de firmas mediante escribano. Con respecto a los que no están suscriptos por escribano, habla reconocido judicialmente, pero para ello se debe iniciar el juicio. Ahora, si yo inicio un juicio ejecutivo y presento un instrumento suscrito por el obligado, un instrumento privado, y no está reconocido judicialmente, simplemente lo presento, ¿qué tengo que ver? Si están dados los presupuestos, la deuda exigible está, el monto está, y está el plazo vencido. Pero el instrumento tiene las características cumplidas, tiene los requisitos cumplidos, y no. Si yo voy a este 523, me dice reconocido judicialmente. Acá, que lo vamos a ver en una de las fotografías posteriores, cuando hablamos del trámite de la prepara vía ejecutiva. Se hace como un trámite previo para completar este título ejecutivo que en principio está incompleto, ¿sí? Entonces vamos a verlo en uno de los futuros cuadros, que es la prepara vía ejecutiva, que va a implicar que esté reconocido ante el juez. Y si no está reconocido ante el juez, también dentro de ese trámite de prepara vía ejecutiva están las directivas que seguir para llegar a completar ese título. También tenemos, si podemos seguir, bueno, acá tenemos la letra de cambio, factura, pagaré, cheque, la constancia de saldo deudor, de cuenta corriente bancaria. Bueno, también en este tipo de títulos es necesario observar cada ley que lo crea. La misma ley se encarga de decir, en caso de que no exista lugar de libramiento, se tendrá por competente al juez del lugar donde debe realizarse el pago. En caso de que no exista el domicilio del deudor, se podrá sufrir mediante el lugar del libramiento. O sea, cada ley que crea cada título ejecutivo tiene toda la normativa y todos los requisitos que son los que hay que observar antes de presentar este título. ¿Por qué decimos aquí esto? Porque es tan necesario observar ese título antes de presentarlo al juez, porque puede ser que llegado al juzgado, recuerden que el juez es el primero que tiene que observar ese título a fin de darle admisibilidad para el proceso ejecutivo y para el inicio. En el caso de que el juez no lo observe, se correrá traslado a la otra parte y la otra parte, dentro de sus facultades de contestar demanda, podrá presentar todas las defensas y excepciones que considere. Y allí va a atacar ese título que carece o le puede faltar algún requisito intrínseco a los fines de ser un título ejecutivo viable. Tenemos el crédito de alquileres o arrendamiento de inmuebles, y acá un poco me voy a remitir a este inciso segundo que hablaba del instrumento privado suscrito por el obligado reconocido judicialmente.
Generalmente en el cobro de alquileres, realizado por instrumentos privados sin firma de escribano, el trámite utilizado es la preparavía ejecutiva. Justamente la preparavía ejecutiva es darle una instancia previa al juicio ejecutivo donde, presentado el contrato de alquiler, suponemos, se cita al obligado al pago, tanto a él como al garante, a fin de que haga el reconocimiento de firma de ese contrato y entregue los últimos recibos de pago. Se le da un plazo de 5 días, se lo intima que comparezca personalmente, bajo apercibimiento de tener por reconocida la firma y de esa forma completar el título con el reconocimiento de firma y pasar a la otra instancia. Empezaría el juicio ejecutivo propiamente dicho con el primer auto donde se ordena la intimación de pago, embargo y citación de remate, que ya lo vamos a ir viendo. Y así con los diferentes títulos uno tendrá que ir observando cuál es el requisito que se solicita para que este título sea completo. Recién hablábamos de la preparavía ejecutiva. Fíjense aquí que tenemos la acción ejecutiva pidiendo previamente, se cita al deudor o al demandado para que efectúe el reconocimiento de firma bajo apercibimiento de que si no compareciera o no contestare categóricamente, se tendrá por reconocido el documento. El apercibimiento y fíjense ustedes acá un tema muy particular que se da en el proceso ejecutivo cuando se sanciona, cuando ese desconocimiento de firma se ha hecho bajo los parámetros de o lejos de la buena fe, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte final dice trámite contemplado en el artículo 526, donde en el caso de citar, supongamos, a una persona el reconocimiento de firma en un contrato de alquiler y esta persona dice que no es su firma, obliga al juzgado a realizar un sorteo, o sea, a abrir a prueba, que es mediante una prueba caligráfica, tiene que designar un perito calígrafo, se lo cita para que se le haga la pericia correspondiente, que es el cuerpo de escritura, así llamado, donde hace un cotejo de las diferentes firmas, de las diferentes documentaciones, DNI, firmas del contrato. El perito lo hace firmar con diferentes tipos de bolígrafos, lapiceras, lápiz, en diferentes posiciones, sentado, parado, con la mano izquierda, derecha. De esta forma va a realizar su pericia caligráfica y se la va a presentar al juez. De esa pericia se correrá un traslado y se va a determinar si esa firma es o no la del deudor. Si se demuestra que el deudor ha negado su firma y resulta que es su firma, el juez considera que esta actitud de mala fe, con falta de colaboración hacia el juzgado, debe ser justamente sancionada. Entonces da la potestad al juez de fijar una multa del 30% del monto de la deuda. Este monto se va a incluir en la sentencia. Además del capital, va a tener un 30% por la multa en el caso de que sucediera esta situación del no reconocimiento, siendo que es su firma verdaderamente. En algún punto mencioné, cumplido la admisibilidad del título ejecutivo de los nombrados en el 523, observado por el juez que los requisitos o presupuestos están cumplidos, el juez va a sacar el primer auto donde lo que va a ordenar, además de tenerlo por presentado, parte y constituido el domicilio, va a librar la intimación de pago, embargo y citación de remate. Contemplado en el artículo 531, este mandamiento de intimación de pago, embargo y remate será justamente ordenado por el juez, confeccionado por el ejecutante, en este caso el actor y demandado toman los nombres de ejecutante y ejecutado, y la cédula, que sería la cédula de traslado de la demanda, por ser este un proceso especial, no se utiliza en esta instancia de correr traslado de esta demanda, sino que se hace a través de un mandamiento de intimación de pago. ¿Cómo se hace este mandamiento? Tiene un diligenciamiento particular. En primer lugar,
Lo tiene que hacer el oficial de justicia de la oficina de notificaciones en forma personal, en la mayoría de las veces acompañado por el letrado de la parte actora, donde se va a concurrir al domicilio particular del demandado o del ejecutado. Se lo va a intimar de pago por la suma de la deuda. Por eso es tan importante cuando dijimos en un momento el tema de la obligación de sumas de dinero tienen que ser una suma que sea liquidable o fácilmente liquidable. Para poder realizar esta intimación de pago, en caso de la negativa, se dejará constancia, este oficial notificador, que es de la oficina de notificaciones, dejará constancia de la negativa al pago y procederá al embargo de los bienes que son susceptibles de embargo. Cuando ya vean medidas cautelares van a ver que existen bienes esenciales dentro del hogar que son inembargables porque se consideran justamente de necesidades esenciales, por eso no se pueden, digamos, embargar. Por lo tanto, se va a embargar solo aquellos bienes que tanto el oficial de justicia como el abogado que va a estar autorizado para estar en ese acto determine qué bienes pueden ser susceptibles de embargo. Recordemos que acá el embargo es una figura muy importante porque la vamos a tener en cuenta y va a ser la base esencial en el caso de que el juicio prospere y se llegue a una subasta. Por eso es tan importante que este acto sea sumamente cuidado y que comparezca, obviamente, el letrado autorizado a los fines de determinar qué bienes pueden ser embargados. Y además, en este mandamiento no solo contiene estos dos actos procesales, sino el más importante, que es lo que llamamos en el proceso ordinario el traslado de la demanda. Aquí se llama citación de remate. Esta citación de remate va a emplazar a este ejecutado a que vea si él tiene las defensas con respecto a esa intimación de pago de esa deuda, si tiene defensas que interponer, excepciones o defensas, y va a tener un plazo de 5 días. Por eso vemos acá cómo se abrevia el tema de ser proceso especial. Tiene un plazo de 5 días, que solamente este plazo se va a ampliar en relación al domicilio del ejecutado. Recuerden que desde el artículo 150 y siguiente se habla de ampliación de plazo, es un día cada 200 kilómetros o fracción o una fracción no menor a 200, digamos. Entonces, un día cada 200 kilómetros se puede ampliar. Supongamos que tengamos al demandado de Mar del Plata, entonces son 400 kilómetros, corresponde un día cada 200, en vez de darle el traslado por 5 días, le anexamos días, va a ser por 7 días. Perfecto. Con respecto a esta intimación de embargo y citación de remate, puede ocurrir de que vayan una vez y no se encuentren. En ese caso, el actor podrá denunciar tantos domicilios como considere donde vive este demandado por el tema del embargo. Si uno va a embargar al domicilio que denuncia, se presume que los bienes de ese domicilio son del ejecutado. Ahora, ¿qué pasa si embarga bienes que son de la persona que vive con él? ¿Sí? El conviviente, el familiar, quien fuera. Eso va a dar nacimiento a otro tipo de procesos, ¿sí? Que lo vamos a ver luego, que se puede dar siempre en los juicios ejecutivos cuando el embargo excede el marco de titularidad y no está bien determinado quién es el dueño. Después existe lo que es ante el mismo juzgado inicial el levantamiento de tercerías. Son tercerías, ¿sí? No terceros, sino son incidentes de tercería, ¿sí? De mejor derecho o tercería tercería de levantamiento de embargo sin tercería de dominio sería. Dijimos, sería la intimación, tenemos las excepciones. Este ejecutado podrá hacerse en estos 5 días en caso de considerar que tiene excepciones o defensas, de poder plantearlas. Y ahora vamos a ver cuáles son. No son las del 547, que eran las del 347, que eran las del proceso ordinario, ¿sí? Esas no son. Tienen algunas que sí son similares y lo vamos a ver en el 544. Y se habla de excepciones taxativas. ¿Qué implica que sean excepciones taxativas? Implica que no pueden ser otras excepciones que estas, ¿sí?
También tenemos, no sé si seguimos acá con excepciones, estamos en el mandamiento, voy a ir siguiendo un poco para que ustedes sigan después en la lectura del PowerPoint. Cuando hablamos el artículo 531, voy a retroceder un poco al mandamiento de intimación de pago. Sin embargo, dice, el juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución, ¿sí? Y si hallare que es de los comprendidos en el 523 y 524, que se encuentran cumplidos los presupuestos procesales, librará mandamiento de embargo observándose el siguiente procedimiento. El oficial de justicia requerirá el pago al deudor, el embargo se practicará en el domicilio, el oficial de justicia requerirá al propietario de los bienes que manifieste que están embargados y lo designará depositario de los bienes. Bueno, aclarando un poco este trámite, el oficial de justicia requerirá al propietario que manifieste expresamente si esos bienes están libres de ser embargados. Y si están embargados, le da la oportunidad de que los denuncie, porque recuerden que el oficial tiene que labrar un acta con los bienes que toma a embargo. Pero hay otra particularidad, los bienes van a quedar en el mismo domicilio y ya este ejecutado o la persona que se encuentra ahí va a quedar como depositario de los bienes, se lo va a designar. Ser depositario de los bienes le da una carga judicial que en caso de destruirlos, de desaparecerlos, de no cuidarlos, va a tener la posibilidad el ejecutado o el actor de iniciarle una acción penal por depositario infiel. También tenemos aquí las excepciones de las que habíamos comentado en la semana anterior, que son las excepciones en el juicio ejecutivo. Son taxativas, no son las excepciones del 347 que utilizábamos para el juicio ordinario, ¿sí? Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que si bien hay muchas que son iguales, por ejemplo el de incompetencia, el de cosa juzgada, el de prescripción, tenemos otras, por ejemplo la falta de personería también, litispendencia, que generalmente cobra mayor virtualidad en el juicio ejecutivo, es el inciso cuarto, cuando se habla de falsedad o inhabilidad de título con que se pide la ejecución. Y acá volvemos a lo que dijimos en un comienzo. La falsedad o la inhabilidad comprende dos tipos de cuestionamiento. Uno al aspecto formal del título y otro al aspecto al efecto de fondo del título. Es decir, la falsedad tiene que ver con los requisitos extrínsecos. Si yo veo un cheque, un pagaré donde veo la firma adulterada, donde la veo, digamos, no solo adulterada, donde veo que esa firma no es de la persona, o que veo varias firmas que no se condicen al ejecutado, entonces voy a plantear una falsedad de firma donde el ejecutado va a plantear esta excepción y además de plantear que existe esta excepción de falsedad de firma, deberá negar todas las firmas. No puede, digamos, en cierta forma, él debe plantear la falsedad de su firma en caso de considerarla e indicar por qué es falsa, si esta está enmendada, si la firma no le pertenece, si la firma está adulterada, pero además de ello debe ofrecer la prueba. Y esta prueba es la pericia caligráfica, a los efectos de determinar, como lo dijimos en su momento con la preparada vía ejecutiva, deberá presentar esta prueba a los fines de dilucidar esta excepción. Por eso cuando hablamos del juicio ejecutivo como una forma de proceso rápido, puede tener, de acuerdo a la calidad del título, este tipo de contingencias donde sea necesario crear una breve etapa de conocimiento con una prueba, como es en este caso la del perito calígrafo. Con respecto a este mismo inciso, también contempla la excepción de inhabilidad de título. La inhabilidad de título tiene que ver con los requisitos intrínsecos del título. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es si el título presentado para el juicio ejecutivo cumple todos los requisitos que la ley que lo creó contempla. Es decir, si yo tengo un cheque
y le falta el rechazo bancario, tengo que ir al artículo 4 de la ley de cheque y entender qué es y cómo debe ser este rechazo. También con respecto a los documentos, con respecto a la forma de constituirlos en mora. Si necesita interpelación, si necesitan protesto, todas estas son cuestiones que están explicadas en la ley que crea el título. De tal forma que si existiera alguna falta de este requisito, el ejecutado podrá plantear la excepción de falta de inhabilidad de título, porque este título es inhábil para el fin propuesto. ¿Sí? Y acá deberá argumentar cuál es la ley que lo crea, cuáles son los requisitos que faltan a su entender y que lo hacen inhábil para ser pasible en el juicio ejecutivo de tener una sentencia favorable. De hecho, el mismo artículo, fíjense que aclara y dice: la primera, refiriéndose a la falsedad, podrá fundarse únicamente en la adulteración del documento. La segunda se limitará a la forma extrínseca del título, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa. Acá viene una característica fundamental con los títulos ejecutivos. Los títulos ejecutivos son cartulares, son incausados y son abstractos. ¿Qué significa esto? Significa que el derecho está en el título. Fuera del título no hay derecho. ¿Qué significa que son incausados? Siendo esto, y acá viene la principal diferencia con el proceso de conocimiento, en el proceso ejecutivo no se indaga sobre la causa. No existe la posibilidad de determinar cuál es el fundamento de la relación jurídica de esta obligación. No es necesario aquí acreditar cuál es la causa de la posesión del título. Quien tenga la posesión del título tiene el derecho de ese título y podrá iniciar la acción del juicio ejecutivo y, en todo caso, prosperará en la medida que no se determine que ese título llegó a su poder de una forma que no correspondía. En ese caso, el demandado tiene, o el ejecutado tiene la acción cuando puede iniciar a posteriori lo que se llama el juicio ordinario posterior. Después, las demás excepciones, en general, todas tienen que correrse traslado a la contraparte por un plazo de 5 días. ¿Sí? El juez va a considerar, para aquellas cuestiones, en particular la excepción de falsedad, va a poder abrir a prueba el expediente designando al perito calígrafo a la brevedad y da generalmente un plazo de prueba muy breve donde se deberá producir y sustanciado pasan los autos a resolver. Luego, fíjense que aquí tenemos que se dan las excepciones, el planteo. El juez también, por el artículo 544, tiene la posibilidad de desestimación in limine de las excepciones que no fueran deducidas y que sean las taxativamente dispuestas en el artículo 544. Por eso aquí no hay que hacer una comparación con el artículo 347. Esas son para el juicio ordinario. Las que tenemos para el 544 son para el juicio ejecutivo. Tienen que ser esas excepciones y que estén bien fundadas, porque si no el juez tiene la facultad de desestimarlas in limine y dictar la sentencia que se llama de trance y remate. Fíjense que también puede decretar de puro derecho o abrir a prueba el expediente si considera, por ejemplo, que de las constancias que se presentó está suficientemente acreditado la cuestión para poder dictar sentencia, es decir, declara la cuestión de puro derecho y luego dicta la sentencia de trance y remate. La sentencia de remate está contemplada en el artículo 550 y 551, donde dice sentencia de trance y remate contra el ejecutado para pagar las sumas de las cuales prosperaron para la sentencia de remate y no hubo ninguna excepción de pago total o parcial con respecto a ellas. Se procede a obligar al pago de esta suma. Se aplican los intereses que van a ser obviamente liquidados desde el plazo de la mora hasta el efectivo pago y también se ordena la notificación de esta sentencia y esa sentencia tiene la particularidad de que es una sentencia en sentido formal. ¿Por qué es una sentencia en sentido formal? Porque admite una revisión posterior. En el caso de iniciar el juicio
ordinario posterior. Si nosotros tenemos el juicio ordinario como lo estuvimos viendo, saben que es una sentencia en sentido material, lo cual implica que a partir de ahí, si se apela a la Cámara, esta sentencia hace cosas juzgadas. En cambio, en la sentencia de tránsito y remate tenemos la sentencia, pero acuérdense que podemos iniciar un juicio ordinario posterior y de esta forma esta sentencia de remate tiene otro juicio, ¿sí? Va a tener otro juicio donde el proceso ordinario posterior va a ser un proceso netamente ordinario donde se va a poder presentar todo tipo de pruebas y donde además se va a poder investigar la causa, situación que les fue vedada en este juicio ejecutivo. Después, la apelación va a estar dada en el 554, donde dicen qué casos puede ser susceptible de apelación el juicio ejecutivo. En este caso, recuerden el artículo 242, cuando hablaba que la apelación corresponde a sentencias ordinarias, sentencias interlocutorias. La sentencia de tránsito y remate, siendo una sentencia una sentencia en sentido formal, es considerada una sentencia interlocutoria, por lo cual, cuando se concede el recurso ante una apelación, va a ser en relación. Acuérdense que la sentencia apelada en el juicio ordinario es solamente la que se concede libremente. En cambio, la sentencia del juicio ejecutivo siempre va a ser en relación. También está vedada la apelación, por ejemplo, al ejecutado que no planteó excepciones, ¿sí? Y en este caso, el ejecutante es el que también a él le está justamente, él puede apelar todas las cuestiones que considere necesarias. El ejecutado es el que tiene limitaciones con respecto a esta apelación. La sentencia de remate y su cumplimiento. Vamos finalizando. Luego de la sentencia se practica la liquidación a los efectos de tener la suma determinante para pedir justamente el pago inmediato al acreedor. De no hacerlo, se procederá a la subasta de muebles o inmuebles según el embargo que se haya realizado. Y eso lo veremos en las clases que vienen y todo lo que ha quedado después de esta primera introducción al tema del juicio ejecutivo. Voy a dejarle esta Gilmina para que ustedes, o PowerPoint para que vayan observando algunos puntos. Y como conclusión, el juicio ejecutivo es un proceso especial de procedimiento rápido, sin perjuicio de que la etapa de conocimiento breve vaya en contra de esta modalidad de procedimiento, donde la particularidad es que no se estudia o el juez no hace una búsqueda de la causalidad de los hechos del juicio ejecutivo. Existe un trámite breve donde tenemos una demanda y donde los hechos se contemplan en la presentación del título. El título lleva todo lo que requiere la ley que creó ese título para que sea la base de un juicio ejecutivo. Aceptado, cumplido los requisitos de admisibilidad por el juez, corre traslado con el mandamiento de intimación de pago, embargo y citación de remate. Se puede sustanciar en caso de que el ejecutado se presente y plantee excepciones del artículo 544, que son excepciones taxativas. En el caso de que sean deducidas, se corre traslado por 5 días. El juez resuelve directamente, tiene la facultad de declarar inadmisibles si considera que son excepciones que no corresponden por no ser dentro de las contempladas en el artículo del 544. Si considera que algunas de las excepciones corresponde, correrá traslado, se sustanciará, dictará la sentencia de tránsito y remate. Luego de la sentencia de tránsito y remate viene la sentencia netamente de cumplimiento de esta sentencia, la ejecutoriedad que se va a realizar generalmente por la etapa de la subasta de bienes muebles e inmuebles, que ya lo veremos en los próximos encuentros que tendremos. Así que muchas gracias.